a través del portador de su palabra, con el mensaje, lo que Dios quiere para su iglesia. Escuchemos, por favor. Ciertamente la porción bíblica que acabamos de leer hace un rato, que habla de la gran comisión, Jesús siempre tuvo en mente de que su iglesia sea una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera, una iglesia que alcance al mundo a través de la proclamación del Evangelio, para que ellos también, los que no conocen, los que no tienen a Jesucristo en su corazón, sean alcanzados para Cristo. Hoy, la sociedad en que vivimos está muy centrada en sí mismo, y de igual manera la iglesia. Cuando un cuerpo local de creyentes se enfoca en sí mismo, su efectividad, su trabajo, su tarea en el ministerio comienza a disminuir y no centrarse en la visión y en la misión que Cristo dejó a la iglesia, y su andar como cristiano empieza a paralizar. Muchos creyentes quieren que su iglesia sea cálida y cómoda. A veces venimos a escuchar un bello mensaje, tener compañerismo con los amigos y creyentes en la fe, y hallar respuestas a nuestras necesidades a través de la predicación y la enseñanza. Pero Dios nunca tuvo tal intención de que la reunión de su iglesia, de su pueblo, fuera algo rutinario. Él nos llama a unirnos a todo un ejército que llevará el Evangelio a territorio enemigo o a todo el mundo. Una iglesia efectiva es un grupo de personas que ya han sido discipuladas, a las que se les ha enseñado la verdad de la palabra de Dios, entrenados para el servicio, y ya están en proceso de madurar espiritualmente. Pero todo esto tiene una finalidad en la visión de Dios, en convertirse en proclamadores de su palabra. La urgencia de la orden del Señor y la desesperada situación de la humanidad debe motivar a la iglesia hoy en día a ser una iglesia reproductora, proclamadora del Evangelio para alcanzar a otros al Señor. Evitar esta responsabilidad retrasa el plan celestial de Dios y la oportunidad de ir acrecentando más su reino que ha dejado y quiere establecer en este mundo. Ninguno de nosotros creo que quiere desperdiciar tiempo ni energías en cosas innecesarias. Dios nos ha llamado no a una vida religiosa conformista y llena de rituales, sino a la obediencia fiel de su palabra y a la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Responda al llamado del Señor en esta mañana y ayudará a que el reino de los cielos sea establecido y se engrandezca, y más personas alcancen también la misericordia de Dios en todos los pueblos y naciones. Entrando en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Este versículo nos habla de dos palabras muy importantes para la iglesia: la fidelidad y la obediencia. Jesús da instrucciones a sus discípulos y establece un lugar para su encuentro. Recuerde que el ministerio de Jesús se realizó en Galilea, y ahí conoció y ahí llamó a sus discípulos, y es al mismo lugar donde el Señor los había llamado, donde los convoca nuevamente para una reunión con ellos. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? La iglesia es el lugar que Dios ha determinado para que usted, para que nosotros nos reunamos aquí a ver las instrucciones que Dios nos ha dejado a través de su palabra, en la proclamación, en la gran comisión que desarrollarla. Hoy la iglesia es ese lugar donde Dios nos ha llamado, donde Dios ha estado tratando con cada uno de nosotros para hacerlo fiel
a la fidelidad y la obediencia y tener un encuentro personal con Dios. Aquel que no ha tenido un encuentro personal con Dios en este lugar que ha determinado el Señor, yo creo que es necesario de que en la medida que lo busque, usted va a tener ese encuentro personal con Dios. En cada actividad, en cada culto, en cada desarrollo de todo lo que se haga en la iglesia, usted va a tener un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que se encuentren con Él y que asuma la responsabilidad que Él dejó de la gran comisión. Vean lo que dice Mateo 28, 7 y 10. Es lo que el contexto nos dice. Y pronto y decía a su discípulo que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Es lo que le dice en el versículo 16. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Si Jesús lo dijo, los discípulos estaban conscientes de que después de que el Maestro resucitara, tenían que encontrarse con ellos en Galilea. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Nosotros tenemos en este lugar que ver a Jesús con los ojos de la fe y ver al Cristo glorificado. Los discípulos no fueron a Galilea. Vean lo que dice el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Imagínense, los discípulos no fueron a Galilea por temor a los líderes religiosos. Permanecieron tras las puertas cerradas en Jerusalén. ¿Y cuántos de nosotros permanecemos todavía en este lugar y no somos activos y efectivos en el ministerio para poder desarrollar la gran comisión del Señor? No se preocupe si usted no sale, si usted no quiere el encuentro con el Señor, si usted no quiere asumir la responsabilidad de proclamar la buena nueva de salvación. No tema y no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va al encuentro con usted. Y vamos a verlo a la luz de la Biblia como Dios. Los discípulos tuvieron miedo y se quedaron encerrados. Pero Jesús tuvo que ir y animarlos. Vean lo que dice en el Evangelio Juan 20, 19, por favor. Juan 20, 19. Permítame leerlos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. ¿Se da cuenta? Cuando Dios ha determinado algo en su vida, iglesia, cuando Dios le ha dicho algo, hay que hacer la responsabilidad de la gran comisión y usted no lo hace y nos quedamos cómodos en la casa. Jesús no se hace problema, lo va a buscar a su casa. Y lo primero que Jesús le dio a los discípulos con miedo y le dio el valor, le dio el ánimo, le dijo: paz a vosotros. ¿Usted cree que Jesús no se preocupa cuando usted no llega a la iglesia? ¿Usted cree que Jesús no se pone inquieto cuando ve la silla vacía cuando usted no viene a la casa del Señor? Entonces, cuando eso ocurre, el Señor va a su encuentro. El Señor va a su casa. Y cuando llega, podrá decir en nuestros hogares, cuando llega: paz a vosotros. Leamos un versículo, por favor, Lucas 24, 36. Aquí encontramos la versión del doctor Lucas en cuanto a que los discípulos estaban reunidos en la casa por temor y por miedo. Pero algo pasaba mientras estaban encerrados. Los discípulos, ¿qué decían? Permítame leerle, Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué se encontraban haciendo los discípulos cerrados en ese lugar? ¿Hablando de qué? Hablando de la muerte de Jesucristo, hablando de las cosas de Dios. Jesús se puso en medio de ellos y le dio: paz a vosotros. Hoy en día, cuando usted no viene
Cuando usted no asume la responsabilidad, Jesús va a dar un cuento a su hogar y le dice, pasa a vosotros. Pero, si los apóstoles hablaban de Jesús, hoy en la intimidad del hogar, ¿de qué habla iglesia usted? ¿Qué actividades realiza en el hogar cuando no asiste a la iglesia? ¿Qué sorpresa se llevaría Jesús al visitarla a usted en su casa? ¿Y cómo lo tomaría usted? ¿Usted cree que Jesús pueda decir paz a vosotros en las actividades que usted hace cuando no viene a los cultos regulares? Cuando no asiste a la iglesia, cuando no asiste por cualquier motivo. ¿Usted cree que Jesús se quedaría y le decía paz a vosotros? Los discípulos estaban hablando de las cosas que habían pasado. ¿Usted de qué habla? ¿Usted qué hace? Como miembros del cuerpo de Cristo debemos ser fieles y obedientes en todo. Dar testimonio creíble a la comunidad donde vivimos, para que las personas lleguen al conocimiento de Jesús a través de su evangelio eterno. ¿Qué está impidiendo ser fiel y obediente al Señor en su vida? ¿Qué está impidiendo ser fiel y obediente al Señor en su vida? Vea, la palabra de Dios nos exhorta en esta mañana. Por si acaso usted piensa en Romanos 8, 35 y 39. Romanos 8, 35, 39. Vea lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hay que leer la Biblia en entendimiento y dice Jesús que Él se ha comprometido a suplir nuestras necesidades. Por algo Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán con añadidura. Nosotros no debemos preocuparnos ni de agua, ni de vestir, ni de comer. Dios se preocupa de eso. Ve el 39 en Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada de lo que nosotros pasamos, nada de lo que nosotros tenemos en este mundo nos podrá separar del amor de Dios. Es verdad, tenemos aflicciones, lloramos, sufrimos, nos duele, pero tenemos el bálsamo cuando vamos a la presencia de Dios y Dios nos consuela. Y no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Y a la altura que usted va caminando en el Señor, yo creo que ya usted debe haber aprendido con la experiencia diaria de que no hay nadie que nos separe del amor de Dios. El versículo 17 tiene una gran connotación. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, hablando de Mateo 28, 17. La duda e incredulidad impide la obediencia que Dios desea. Según el diccionario, la duda es la vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección acerca de una creencia, de una noticia o de un hecho. En cambio, incredulidad, dificultad o reserva que tiene una persona para creer lo que ve o lo que otros le cuentan. Desde el mismo principio los discípulos habían tenido dificultad para creer en Jesús. ¿Realmente había de resucitar de los muertos? Lucas 24:11, por favor, nos ilustra en esta mañana. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ella y no las creían. Tenían dudas, tenían incredulidad. Los discípulos, al igual que nosotros hoy en día, atravesamos o pasamos por etapas diferentes de creencias. Primero, pensamos que la historia de Jesús es una historia de hadas imposible de creer.
Algunos piensan así. Pero usted como creyente en esta mañana, yo creo que eso no puede ser parte suya porque usted tiene la fiel palabra de Dios. Y todo lo que está escrito es verdad. O seremos como Pedro, que hay que analizar los hechos sin llegar a conocernos. Nos hablan, nos demuestran, nos dicen que esto no es así, pero nosotros seguimos sin creer. El encuentro personal con Cristo nos lleva a una aceptación de la resurrección, y eso lo encontramos en la Biblia. Pero en la medida que nos entreguemos a Él en toda la vida y sirviéndole, empezaremos a comprender la realidad de su presencia en la palabra de Dios. La frase dudaron es la misma palabra que en Mateo 14:31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. El dudar nos dice que somos hombres y mujeres de poca fe. ¿Por qué dudaste? Hoy el creyente empieza con buenas intenciones, pero a veces la fe decae. Esto no significa que ha fallado. Cuando la fe de Pedro decayó, ¿usted se acuerda cuando le dijo: Señor, quiero ir a tu encuentro, cuando estaba en la barca y caminó? Eso es lo que nosotros debemos hacer: buscar a Jesús y puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y mientras Pedro tenía puestos los ojos en Jesús, caminó sobre las aguas. Pero cuando se dio cuenta a su derecha y a su izquierda, empezó a hundirse. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestro caminar siempre tiene que ser mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El dudar, la incredulidad, es sinónimo de que nuestra fe va menguando, y eso es lo que no quiere. Cuando por fin creyeron, note esto: cuando los discípulos estaban temerosos de lo que podrían hacerle las autoridades religiosas judías, se metieron. Ya vimos que Jesús entró con ellos, pero ahí hay un dato muy interesante. Cuando recién se le apareció Jesús, estaban todos los discípulos menos uno, y ese uno era el más escéptico, el más incrédulo, Tomás. Usted sigue leyendo Juan 20 más adelante, usted se da cuenta, 8 días después, estando los discípulos, y ahí estaba con ellos Tomás. Ya los discípulos le habían contado a Tomás: ¿sabe qué, Tomás? Aquí se apareció el Señor, lo vimos y todo. No, si yo no meto mi dedo en el hueco de la mano y meto mi mano en su costado, yo no creo. A veces parecemos como Tomás, tenemos que ver para creer, pero Dios no dice eso. Jesús entró nuevamente, se le apareció, Tomás cae de rodillas y dice: Dios mío, Dios mío. Jesús le responde: eso, Tomás, bienaventurado eres porque ves y crees. Y ahí nos toca a nosotros. Bienaventurados son aquellos que no ven y creen. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo de la gloria caminar como lo vieron los discípulos. Hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por fe y porque creemos, lo vemos y lo sentimos. Cuando la duda se convierte en terquedad, usted insiste, persiste, es pecado. Y esta se vuelve crónica. Y por cierto, la duda y la incredulidad dañan la fe. Cuando dude, no se detenga allí, deje que la duda profundice su fe a medida que busca la respuesta en Dios. Muchas veces nosotros no obedecemos lo que prohíbe la palabra de Dios. Y algunas veces la Biblia no dice nada. La frase: todo lo que no proviene de fe es pecado. Y es pecado. Usted que me escucha esta mañana, ¿cuántas dudas e incredulidad ha tenido y sigue teniendo durante su vida cristiana? ¿Y de cuántas lo ha librado el Señor? Jesús nunca nos ha abandonado.
Nunca nos ha dejado. Más bien sigue amándonos tal cual usted es. Recuerde, Jesús lo ama. Si otros no lo aman, Jesús lo ama. Su amor es incondicional. Y lo sigue amando. Versículo 18 al 20 habla de la responsabilidad de la iglesia y cómo tiene que proclamar el reino. Aquí dice que le dio seguridad, poder. No debemos estar fuera del poder de Jesús. Si somos fieles y obedientes, estaremos en el servicio de Jesús, trabajando bajo su autoridad en su reino. Vayamos un poquito más allá y veamos Hechos 1:8 que dice: y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seré, ¿qué cosa? Testigos. Alguien alguna vez le va a preguntar: hermano, ¿cómo usted puede hablar de Cristo? Muy sencillo, usted tiene que responderles: dígale, yo soy milagro de Dios. ¿Usted es milagro de Dios? Usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Usted sabe de dónde metió la mano y lo sacó. ¿Sí o no? Lo que no pudo hacer nadie en este mundo, ninguna sociedad, ninguna entidad, nadie. Jesucristo se metió la mano y lo sacó a usted de allá. Del lodo cenagoso lo sacó y lo puso acá. Usted es un milagro de Dios. Somos un milagro de Dios. Somos personas que reconocemos de dónde Dios nos ha sacado y somos agradecidos. Y aunque trabajemos, y aunque podamos reunir dinero, nunca podremos pagar lo que Dios ha hecho con nosotros. El precio que pagó fue demasiado alto. Dice que a la iglesia le dio una comisión, los envió a hacer al mundo entero sus discípulos. Ajá. La gran comisión de Jesús es que su iglesia gane a toda la humanidad para Él y vivan en su reino. Aquí está el trabajo. Hacer discípulos no es una opción, sino un mandato. Es un mandato donde todos los que somos redimidos por la sangre del Cordero, todos los que hemos sido salvados por Jesús, tenemos también el alcance a hacer lo otro. Y esta es la labor, la misión que Jesús dejó a la iglesia. Todo trabajo tiene que ser en los términos establecidos por Jesús. Nos dio poder y nos comisionó y nos envió para que otros sean alcanzados para el reino de los cielos. Todos hemos recibido dones espirituales. ¿Cuál es su don? De recibir un don. Y en la medida que usted vaya descubriendo cuál es el don que Dios le ha dado, utilícelo en el contexto de la iglesia para el servicio de su reino. Pareciera que en el reino de los cielos no hubiera trabajo, pero hay harto trabajo. Es más, la Biblia siempre nos dice: rogad al dueño de la mies por obreros. La miel es mucha, los hombres que trabajan son pocos. Y Dios requiere de usted, para realizar la tarea. Miren que Dios toma la paciencia de capacitar y preparar a la iglesia para ir a testificar, a dar testimonio, a proclamar su evangelio a personas que todavía no lo tienen al Señor, aquellos que todavía tienen hambre y sed de la palabra, los pobres en espíritu, para alcanzarlos. Si no hubiera sido así, al Señor fácilmente hubiera mandado ángeles y hubiera reunido a cuantos menesterosos pobres de espíritu y cualquier persona con vicio y los trae. Le dice al pastor: pastor, aquí te dejo las almas para que las predique. Sencillo, ¿no? Pero Dios tiene que dejar algo para que usted trabaje y alcanzar a las personas con la proclamación del evangelio. Pero usted va a decir: ¿y dónde lo hago? Usted vive en un sector, en una ciudadela, en un barrio, tiene vecinos, tiene una comunidad alrededor. Solamente usted tiene que tener la motivación en su corazón para empezar a proclamar y hablar de la palabra de Dios. Si acaso no lo tiene, en la medida que busque a Dios, dígale: Señor, ¿no? Pon mi corazón, ¿dónde hay personas para ser guiadas? ¿Dónde hay personas para alcanzarlas con tu evangelio? Pon la oportunidad de poder hablar y proclamar tu evangelio. Y en Dios
que es soberano en todo, te dará la oportunidad. Y no estamos solos. No estamos solos. Dios nos prometió hasta el fin de nuestro día una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? El Espíritu Santo de Dios. Y como esa persona de la Trinidad está en nosotros, nosotros debemos ser recíprocos. Vivir una vida de santidad, acorde a la palabra de Dios, para ser útiles, fieles, activos y efectivos en el ministerio para el Señor. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Centrémonos en Mateo 28, el último versículo. La primera parte dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es una parte muy importante, y escuche bien, nosotros debemos practicar con el ejemplo. Escuche bien, iglesia, nosotros no podemos enseñar si nosotros no somos ejemplo de ser enseñados. Nosotros no podemos dar si no recibimos. No podemos bendecir a otros si nosotros no buscamos la bendición de Dios. No podemos exigir buen testimonio del mundo, de otra persona, si nosotros no damos buen testimonio. De eso se trata, enseñándole que guarden todas las cosas. Y en la medida que usted guarde los mandamientos, en la medida que usted guarde su relación con Dios, en la medida que usted guarde la comunión con el Señor, en la medida que lo haga, las demás personas van a verlo. Y también van a querer ser parte de la iglesia. No podemos dar consejos si nosotros no los escuchamos. No podemos decir a otro: deseo que tú seas buen cristiano y tengas una vida próspera en el Señor, si nosotros no lo practicamos. No podemos exigir a otros que sean buenos padres si nosotros no somos buenos padres. No podemos exigir obediencia si nosotros no obedecemos. No podemos exigir fidelidad a otros si nosotros no somos fieles en todo: hogar, trabajo, en los sitios de vayamos, ser fiel y obediente a Dios, enseñándoles a guardar todas las cosas. Y si hablamos en el contexto más de la iglesia, en la comunión con Dios, usted tiene que ser ejemplo en el devocional que hace diario en su casa, para que también otro lo haga. Día viernes tuve una reunión, representante de mis hijos en la escuela, y me causó sorpresa. Habían hecho una encuesta a todos los niños, y de un 10%, vamos a poner, el 1% había dicho: yo quiero ser como mi papá. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Todos hemos leído cómo era Jesús, ¿no? Y recuerda que la Biblia dice: sean imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo. Y si queremos ser como Jesús, tenemos que ponernos al espejo, no del pastor, no del maestro, no de ninguna persona honorable, sino que debemos ponernos ante el espejo de Jesús. Porque Jesús es recto, y ante ese espejo nos iremos corrigiendo. Y si queremos trabajar para la obra del Señor, cumplir la gran comisión, también debemos ser el ejemplo como aquello. El principal, Jesús. Y segundo, como los grandes hombres que Dios levantó en fe para que expandan el Evangelio de Jesucristo, con errores, pero fueron hombres que se sometieron al espejo de Jesús, como todo y cada uno de nosotros. Pero también hay otra parte, en la parte final del versículo 20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Una promesa.
todos los días. Y para empezar a leer esto todos los días, déjenme decirle en Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu de Dios. Cuando mentimos, cuando hacemos cosas indebidas, cuando ofendemos a Dios, cuando ofendemos a la esposa, a los hijos, cuando somos falsos en el trabajo y todas esas cosas, esas pequeñas cosas, si se puede llamar así, ofenden a Dios. Escuchaba al hermano, dice que la verdad, si nos toca morir, moriremos. Pregunto, ¿por qué moriría por la verdad? Mire, Jesús vino con la verdad, la proclamó, la difundió. ¿Y qué le hicieron? Lo mataron. Los grandes hombres de Dios a través de toda la historia proclamaron el Evangelio de Jesucristo. Una tarea que nosotros tenemos que llevarla hoy en día. Y no es que somos exclusivos porque ya gente lo hizo. Y algunos han muerto. Y la proclamación del Evangelio, si nos llega la hora, así es, en la voluntad del Señor. Pero recuerden que hay que estar bien con Dios. Algunos tienen ministerios largos, otros ministerios cortos. El único ministerio que me acuerdo y usted va a compartir conmigo en esta mañana es el ministerio de Jorge Bautista, un ministerio de 6 meses. Se crió toda la vida para un ministerio de 6 meses. Y al final de su ministerio, ¿qué le pasó? Murió por una verdad. Jesús murió por una verdad. Nosotros debemos morir por la verdad. Pero Dios estará con nosotros, sí. Ve nuestra fidelidad. Dios no puede depositar más allá si no ve fidelidad. Quizás nosotros estemos orando: Señor, úsame, utilízame, pero no somos fieles. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Si usted fuera gerente de una empresa y tuviera un empleado bueno, que trabaja con ciencia, pero faltan a la semana, de 7 días a la semana falta 4, usted lo pondría en una mejor posición. Tal vez sí, por rendimiento a la empresa, pero a Dios no. Porque a Dios le interesa la fidelidad y la obediencia. Nuestra dedicación a la obra. Tenemos que ver como vio Jesús. Y tenemos que sentir en nuestro corazón como Jesús sintió su misericordia. Pero miren lo que nos lleva a pensar la Biblia. Por favor, hablamos Filipenses 4, 8 y 9. Por último, hermanos, Filipenses 4, 8 y 9. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Recuerden, la misión es de una iglesia misionera, evangelizadora, y no descuidemos esos parámetros. Dios mira la fidelidad y la obediencia. Y esto no es de decirlo y colgarlo en un letrero. La fidelidad y la obediencia es práctica durante toda la vida cristiana. Usted no es fiel por un tiempo. Usted no es obediente por un tiempo. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué nos toca a nosotros en cuanto a la obediencia? Hasta el último. Cuando somos fieles y obedientes, cumplimos con Dios. Y a través del Espíritu Santo seremos más útiles, siervos inútiles, para servir. Recuerden, usted tiene que proclamar la buena nueva de salvación a otras personas, enseñándole a guardar todas las cosas que se mencionan en la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios.
mensaje expuesto de su palabra, esperando que cada uno de nosotros pues tome conciencia de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y lo pongamos en práctica. Vamos a continuar con el desarrollo del programa, para lo cual pido a los hermanos encargados de recoger las ofrendas y los diezmos, por favor, háganlo en este momento. Mientras cantamos el himno número 259, en sus himnarios, anhelo trabajar por el Señor. Anuncios. Perdón, tomen asiento un momento, mis hermanos. Vamos a tener unos anuncios a cargo de nuestra hermana Priscila.